El 11 de abril de 1882 se convocó el primer Congreso Pedagógico en Argentina. En este se debatió qué tipo de educación tendríamos los argentinos y se sentarían las bases para una futura ley de educación. Se trataba de conformar un sistema educativo que plasme las ideas de Domingo Faustino Sarmiento. En este congreso se señaló la importancia de iniciar a los niños en la lectura, de alfabetizar a los adultos, de incluir bibliotecas escolares, de darle la misma educación a las mujeres que a los hombres y de escuelas limpias, bien iluminadas. Las dificultades para llegar a esta universalización de la educación eran varias: la baja escolarización, la inmigración, es decir, la cantidad de inmigrantes que llegaban a Argentina no tenían un nivel adecuado de español, la conciencia de los padres de mandar a sus hijos a la escuela, las malas condiciones de las instituciones. Estas resoluciones del Congreso se plasmaron en la Ley 1420 de Educación Común. El 8 de julio de 1884 se promulgó la Ley 1420 en la presidencia de Julio Argentino Roca. Esta ley establece educación primaria, gratuita, común y obligatoria. El eje fundamental de esta ley fue la gratuidad y la obligatoriedad de la enseñanza. ¿Para qué? Para que todos los niños tengan acceso, puedan acceder a la educación en las mismas condiciones. Uno de los temas de confrontación fue la laicidad, es decir, incluir contenidos religiosos en la educación. Los católicos aseguraban que una educación sin religión sería una educación atea y que esto produciría una catástrofe moral. En cambio, los liberales pensaban que incluir la religión sería un retroceso, excluiría a los extranjeros y por lo tanto sería un factor negativo para la nación que se estaba consolidando en ese momento. Finalmente se sentaron las bases para la futura ley de educación, que tenía que ser gratuita, graduada, obligatoria en su nivel primario, laica y común. Esta ley prohíbe los castigos corporales y afrentosos, reemplaza los métodos de castigo por métodos de enseñanza. Además, podemos observar en la actualidad las formas de enseñar, las aulas, el mobiliario, ya que antes la educación se realizaba de forma particular en espacios cedidos por el cabildo o en conventos. Hoy los estudiantes tenemos la posibilidad de tener instituciones para que se lleve a cabo la educación, aulas para cada grado, métodos de enseñanza. Antes de la ley, el método que se utilizaba es el método intuitivo. ¿En qué consistía este método? En que el niño tenía que leer y recitar lo que estaba leyendo. Es decir, lo estudiaba de forma memorística. En cuanto a las distintas características de la ley, podemos observar que la obligatoriedad sigue vigente en el nivel inicial, primario y secundario. Hoy se sigue garantizando la gratuidad de la educación mediante la construcción de las escuelas públicas en aquellos barrios que van resurgiendo. Con respecto a la gradualidad, son los diseños curriculares los que permiten que esto se lleve a cabo. Si hablamos de laicidad, podemos observar que en las escuelas públicas no se incluye catequesis, teología, es decir, no se incluye la religión, solamente en las escuelas de gestión privada y aquellas que lo requieran. La ley 1420 es considerada la ley de educación más importante porque considera la educación como un derecho. Esta ley considera que todos los ciudadanos, fuera quien fuera, niños, adolescentes, hombres o mujeres, puedan acceder a la educación, formarse como ciudadanos y así poder ejercer sus derechos.